Esto es luces, cambio, acción. Toma 3528. Bien frío, ya no está dando frío. Le cambió bien al termostato. Sí, ya le puse un frío. Puede arreglar todo. Pero bueno, pues bienvenidos al podcast Luces, Cambio de Acción. Un gusto saludarlos a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Oigan, pues a mí me gustaría empezar a platicar un poquito. Más adelante tenemos un invitado muy especial y también nos va a venir a enriquecer el tema, pero yo quisiera empezar con una pregunta bastante interesante. Vamos a echarnos hacia atrás cuando éramos jóvenes, o sea, la semana pasada prácticamente, y cerremos los ojos y visualicemos nuestro primer trabajo y nuestro primer jefe, nuestro primer sensei, maestro Jedi, como le quieran poner, que nos empezó a encaminar en toda esta vida laboral. ¿Y qué enseñanza nos dejó o les dejó a cada uno de ustedes? Me gustaría que empezáramos y nos pudieran compartir algo. Va, pues ¿quién empieza? ¿Quién es el valiente? Pues yo les puedo platicar, mi primer trabajo fue con mi papá, en una empresa familiar. Digo, además de haberme enseñado un montón de cosas de la vida, ya trabajar con él, pues el echarle ganas al trabajo, el ser muy dedicado y hasta cierto punto el ser muy responsable, creo que lo saqué de ese primer trabajo. Y como era mi papá, pues ya se imaginarán también las regañadas en paralelo entre la casa y el trabajo, entonces te tocaba doble. Había doble. Pero esa fue mi primera experiencia laboral y pues sí, ahí sí me está viendo, lo agradezco porque estuvo buenas las aprendizajes. Qué padre. Pues a mí me tocó mi primer trabajo, fue en un salón de fiestas, hijo, eso que si no era retador eso. Y me gustó mucho porque pues estaba bien chiquita, yo creo que estaba empezando la prepa, o sea, sí, estaba bien chiquilla. Y mi jefa, me acuerdo que dijo que no había algo que te llevara más lejos que una sonrisa y una buena actitud. Y la verdad es que con los papás y los niños era muy cierto, sí. Totalmente, y más en un salón de eventos que vas a tener sonrisas todo el día, ¿no? Claro. Prácticamente. Mac. Bueno, mi primer trabajo fue auxiliar del auxiliar en administración comercial. Y yo aprendí ahí también algo muy similar a lo que dices, Viri, que era hacer equipo con la gente y que era siempre tratar de, con una sonrisa, agradecer siempre para hacer equipo y que las mismas personas te pudieran ayudar. Y efectivamente creo que es algo que sigo aplicando en el pedir está el dar, como dicen, y la gente te ayuda, te apoya. Siempre están las formas, ¿verdad? Yo creo que eso es para siempre. Sí, totalmente. Y nada más por no dejar, digo, también en mi caso, me acuerdo mucho que el primer jefe me dijo que invirtiera en varias cosas en mi vida. No tanto económicamente, sino también de una manera personal. Pero una que me dejó bien marcado y se lo comparto a toda la gente con la que platico, me dijo, invierte en tu sueño. Muchas veces invertimos en muchas cosas fuera en ropa, en coche, en uno que otro lujo. Me dice, o invierte en tu sueño, porque el sueño es una parte importante de tu vida y es el que te ayuda a catapultar. Entonces lo traigo bastante a todas las personas que lo veo y les platico, les cuento de esa anécdota. Claro que también ya compré mi colchón también para poder dormir a gusto. Un buen colchón. Pero son de esas cosas que te dejan totalmente marcado. ¿Y por qué empecé con esto y cómo lo quiero conectar? Básicamente el día de hoy vamos a hablar de liderazgo. El liderazgo es algo bien importante en todas las organizaciones, en la familia, en la vida diaria, en todos lados. Entonces, vamos a ver y vamos a platicar en este podcast de qué manera podemos ser mejores líderes, cuáles son las maneras y con ciertos ejemplos que por ahí nos van a estar platicando todos aquí en el foro y el invitado especial también, ¿no? Sí, en este capítulo vamos a hablar de algo bien interesante que es lo importante de que un líder te pueda dar esta guía y deje claros los objetivos y el estándar de excelencia, pero que también dé el espacio para generar la autonomía con los equipos, ¿no? O sea, como dejar bien claro el qué, pero dar el espacio para los cómo. Entonces, pues bueno, para eso tenemos un invitadazo, el líder de líderes. Damos la bienvenida a Eugenio Clarión, presidente ejecutivo del Consejo de Administración, o como nosotros lo conocemos, el mero mero. Muchas gracias. Invitadazo, ahora sí, ¿eh? Ahora sí se voló la barda la producción. Sí, de lujo, de lujo. Me siento muy orgulloso que me hayan invitado y la verdad es que veía los capítulos de años anteriores y decía, bueno, ¿y por qué no me invitan? Pero definitivamente es un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir este tema tan relevante.
Y hablando un poco de mi carrera profesional, pues yo estoy un poquito más viejo que ustedes, unos cuantos años nada más. Yo me gradué en 1990 y lo primero que hice fue buscar trabajo, pues como cualquiera que sale de la universidad, porque el grupo familiar, que pues era un grupo grande dirigido por la segunda generación de mi familia, no tenía las puertas abiertas para la tercera generación. Entonces, pues me puse a entrevistarme por todos lados y en una serie de empresas de aquí de la región. Yo obviamente pues sí me quería quedar en Monterrey, ya tenía una novia que tenía como 9 años con ella, entonces estaba ya muy decidido a formar una familia y es actualmente mi esposa. Total, bueno, pues la realidad de las cosas es que cada vez que llegaba al área de recursos humanos, de las empresas que me entrevistaban, me decían, no, bueno, pero pues tú aquí nomás vas a venir un ratito a aprender, a echar a perder, y pues te vas a ir. Y yo les explicaba, no, es que en la empresa familiar pues no tengo la puerta abierta, entonces pues necesito trabajo. Finalmente, después de un proceso largo, terminé poniéndome de acuerdo con mi papá, que afortunadamente me apoyó. Él tenía una pequeña empresa fabricante de tornillos que no tenía nada que ver con el negocio familiar de Grupo IMSA y que pues de alguna manera era socio y dijo, bueno, vamos a apostarle, me voy a quedar con el control de la empresa si tú te interesa. Y pues, leí un poco de qué se trataba y dije, bueno, pues vamos a entrar. Y yo digo que fue la mejor maestría que pude haber tenido porque pues, era una empresa relativamente pequeña, no éramos más de 100 gentes y pues tenía un mercado muy reducido, ¿no? Entonces yo empecé desde mero abajo como jefe técnico y empecé a aprender de qué se trataba y los procesos y demás. Y bueno, pues ya no quiero extenderme demasiado, pero pues fueron pasando los años. Por allá del 2000 fracción, se abrieron las puertas para que la tercera generación entráramos al Grupo IMSA. Y ahí fue donde yo aposté más por el negocio grande familiar. Afortunadamente pude dejar un negocio pequeño ganando dinero y lo pude vender y con eso tener la posibilidad de entrar al Grupo IMSA, directamente a Cuprum, donde hice una larga carrera hasta el 2010, que fue cuando la segunda generación, después de que se había vendido el negocio del acero, decide separarse y decir, oye, bueno, pues quién se quiere quedar con Cuprum, quién se quiere quedar con Stabilit, eran los dos principales negocios que no tenían que ver con el acero. Y finalmente ahí llegamos a un acuerdo y yo le aposté al negocio Cuprum y estoy bien convencido que no me equivoqué. Y bueno, pues para mí es un gusto que ustedes formen parte de esta gran compañía que es un sueño y es a lo que yo le aposté para mis futuras generaciones. Y bueno, creo que podemos decir que pues he tenido una serie de experiencias y de jefes y de equipos y de un montón de posiciones y circunstancias que me han enseñado y pues uno va aprendiendo a ser mejor. Eso ha sido mi carrera así muy resumida. Ahorita tenemos, o muchas de las personas que apenas tienen el gusto de conocerte, pues ven un Eugenio pues muy diferente al Eugenio que ahorita nos platicas, ¿no? Entonces, ¿cómo me llama la atención cómo se va forjando esa base? Y ahorita que hablamos del tema de liderazgo, ¿cómo tú la forjaste en un inicio? Y como tú dijiste, oye, pues yo empecé como todos a tocar puertas, ¿verdad? Y como me imagino, hubo puertas que te abrieron, hubo puertas que, oye, pues por aquí no, ¿verdad? Entonces, todo eso va marcando carácter, va marcando una visión, o inclusive hacia dónde tú te querías ir direccionando, ¿no? Que eso se me hace bastante importante. Y también cómo se valora esa experiencia a lo que ahorita tienes, ¿no? De cómo esa empresa pequeña de tornillos, pues, te ha llevado a catapultar a donde estás ahorita, ¿no? Sí, y definitivamente, pues ahorita lo puedo decir con mucha satisfacción, pues que terminé en un camino exitoso y llegando a donde hemos llegado, pero sin duda, pues no lo hice solo.
Y creo que eso es lo más importante de este capítulo, ¿no? El poder decir que el liderazgo y los éxitos no son individuales. Y pues bueno, yo a lo largo de mi carrera tuve como 5 jefes diferentes y la realidad de las cosas es que pues en aquellas épocas, aunque ya se empezaba a abrir el mercado, porque fue justo cuando Salinas de Gortari firmó el Telecán, el Tratado de Libre Comercio, pues empezaba a haber un cambio entre lo que era un mercado cerrado, poco competido, donde las empresas mexicanas pues tenían prácticamente monopolios o duopolios, a un mercado que se empezaba a abrir a la competencia global. Y eso hacía que pues el mundo, siendo mucho más complejo y más retador, pues empezaran los líderes de aquel entonces, que eran líderes sumamente directivos y autocráticos, y decían lo que tenías que hacer, y uno pues obedecía, a tener que irse a un mundo que tenía que ser enfrentado entre más cabezas y de una manera más consensuada y constructiva, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más relevante de lo que fui aprendiendo y cómo yo fui cambiando, porque pues uno se va moldeando en base a los jefes y a las Así es. experiencias que tiene de trabajo. Y pues sí hay que aceptar que después de la Segunda Guerra Mundial la mayoría de las empresas se organizaban bajo estructuras militares, ¿no? El general dictaba las órdenes y los soldados obedecían. Y no había manera de cuestionarle, oye, pues si voy a ir a una batalla contra 50,000 gentes y nomás somos 100, pues ¿cómo? No, pues usted obedezca y se pone a Así luchar es. así, ¿verdad? Y así tocaba. ¿No? Y así se organizaron las estructuras en aquellas épocas y nuestros antiguos jefes pues estaban acostumbrados a ser muy mandones, como digo yo. Oye, pues qué buena forma, ¿no? De saber cómo era el liderazgo, qué interesante, porque sí, a muchos nos tocó de todo un poco y más del otro. A mí me encantaría que dejáramos muy claro cómo era el liderazgo antes, cómo está actualmente y qué es lo que realmente busca Cuprum, ¿verdad? Y sobre todo, en qué está sustentado, como ven. Sí, yo te puedo platicar de mi experiencia, Mac. En el 2022 me tocó pasar por el proceso del modelo de desarrollo de liderazgo constructivo, en donde es una evaluación 360 que busca medir la influencia que tiene el líder. Entonces uno piensa que a través de sus acciones está buscando influenciar de cierta forma, pero cuando te evalúa también tu equipo, tus compañeros, tus jefes, pues te das cuenta si la influencia que tú quieres transmitir es efectivamente la que están recibiendo los compañeros. Entonces eso creo que genera mucho valor porque te abre los ojos a ver en realidad si estás impactando como quieres impactar. Entonces creo que esa es una de las características importantes que es la influencia. Pues sí, y yo les platico que en el 2001 me dieron la oportunidad de tener un gran reto en Cuprum, tomando la dirección del negocio de perfiles. No era un negocio ni tan grande ni tan complejo como el que hoy tenemos, porque básicamente era la pura fábrica de Monterrey y una pequeña fábrica en la Ciudad de México. Recién se había comprado otro negocio en la Ciudad de México que apenas estaba tratándose de incorporar a Cuprum. Pero bueno, finalmente era una organización ya amplia, con un equipo pues que en ese momento heredé. Y para mí siempre lo digo cuando alguien me pregunta, para ti, ¿qué es lo más importante que un líder debe de hacer? Y para mí lo más importante es que lo primero que debe hacer es hacerse de gente muy talentosa y gente que le complemente sus áreas de oportunidad. Porque pues todos tenemos fortalezas y tenemos áreas de oportunidad. Si uno no logra tener ese equipo, pues entonces difícilmente de ese estilo de liderazgo que hablaba, de directivo a ser constructivo, pues va a ser efectivo, porque pues si uno trata de construir y de darle autonomía a su equipo para que ellos sean quienes den las respuestas y las soluciones,
pero no tiene el talento adecuado que le reporte y que le pueda colaborar, pues difícilmente se va a lograr un éxito, porque tenemos que también ser muy realistas y los antiguos jefes directivos que a muchos nos tocaron vivir, pues cuando tomaban buenas decisiones, pues a veces eran exitosos y tenían buenos resultados. Pero conforme las decisiones se hacían más complejas y el mundo se iba transformando, y como lo mencioné en mi intervención anterior, el país se abrió a la competencia global y ya no competíamos con puros mexicanos, sino también competíamos con empresas extranjeras, pues entonces era mucho más difícil que una persona tuviera siempre las respuestas. Entonces ahí es donde creo que una clave para que podamos transformar, y como lo hemos venido haciendo en Cuprum, hacia una cultura constructiva, es que todos nos preocupemos por hacernos de gente muy talentosa, gente que podamos realmente delegarle las decisiones y que, por supuesto, ayudándolos, orientándolos, dándoles un rumbo, una aspiración y generando expectativas claras, pues nos acompañen en esa construcción de las soluciones y del éxito de la empresa. Entonces, creo que esa es una gran diferencia que también quería marcar, porque definitivamente es un balance, ¿no? No se trata de ser 100% democrático, porque pues, a veces hay diferentes opiniones, hay que escucharlas, pero al final pues hay que tomar un camino y un rumbo y una decisión. Donde hay equilibrio, hay éxito, ¿no? Sin duda. Ya tenemos más o menos, o nos estás platicando un poco de qué es lo que busca un líder o cómo se va formando un líder con un equipo de trabajo robusto y todo eso. También un tema que últimamente ha sido, y ahorita lo platicábamos, que ha sido muy una tendencia, pues es el tema humano en esas jefaturas o en gerencias, en lo que sea. Y te lo pongo aquí, ahorita que te tengo aquí enfrente, el ejemplo de cómo ciertas competencias humanas marcan una tendencia en los líderes. Yo veo mucho, por ejemplo, en la organización el tema de la empatía. Entonces, oye, yo me imagino a ti, o bueno, a Arnulfo, que nos está viendo, un saludo. Oye, pues un día que te diga, oye, Eugenio, pues, hoy no puedo ir a chambear, fíjate que me duele la panza, hombre. Pues, ayer me aventé una carnita asada y pues no me cayó de lo mejor. Y pues tú como líder, o Arnulfo con su equipo, pues tienen esa empatía de entender, o ahorita que platicábamos antes de entrar aquí, pues del tema de los bebés, oye, que no me imaginaba a Eugenio que le hablaran, oye, Eugenio, fíjate que tu niño mordió a otro niño, necesitamos que vengas a la guardería a platicar el tema. Entonces, todo eso o estos ejemplos que te englobo, pues pasan en el día a día en la organización, ¿no? Entonces, hay que tener un juicio, por así decirlo, como líderes, de entender también, y eso después te da un dividendo porque ahora sí, después tu equipo de trabajo se pone en los zapatos tuyos cuando hay que tomar ciertas decisiones cruciales, ¿no? Pero ese acompañamiento, esa manera de cobijar, me llama mucho la atención que en la gran mayoría de los mandos directivos que tenemos, pues se ve reflejado, ¿no? Y imagino que también en algún momento vino de tu parte ese cascadeo, ¿no? De empatía, por así decirlo. Pues fíjate, parece que algo sabes, porque resulta que anoche me habla Arnulfo y me dice, oye, Eugenio, fíjate que me hubiera gustado estar ahí un rato en el estudio del podcast para escuchar lo que comenten, pero amanecí muy mal. No sabía, no. Ojalá que no tenga nada, ojalá que no. Pues aquí le deseamos lo mejor a él, pero efectivamente, creo que hoy tenemos como líderes pues que conectarnos con nuestra gente y ser empáticos, ¿no? Y decías del bebé, bueno, es mi nieto, nada más aclarando, no es mi es mi yo hijo. ponía el ejemplo Pero, de antes. Efectivamente, por ejemplo, mañana tengo una junta de consejo, pero me disculpé en la comida, pues para comer con el nieto, que lo veo poco, ¿no? Entonces, pues creo que esa parte de dar y conocer a nuestra gente, no nada más en el aspecto profesional y en las competencias que queremos que tengan para resolver X, Y o Z responsabilidad y
y obstáculo que enfrentan, pues también esa parte humana de entenderlo, que tiene su familia, tiene sus tiempos. Por eso, pues creo que este nuevo ambiente que las nuevas generaciones lo exigen cada vez más, de flexibilidad y de balance de vida y de calidad, es muy importante que se respete. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar, pues como mi papá y todos los tíos trabajaban hasta los sábados en las tardes, se iban todo el sábado a trabajar, aunque tuvieran altos puestos directivos, pues yo también iba a esa fábrica de tornillos que les platicaba allá por salida de Laredo, a trabajar los sábados. Entonces yo cuando veía a mis hijos crecer, pues los veía muy poquito tiempo. No iba a comer a la casa, estaba lejísimo del trabajo. Entonces, pues los tiempos han cambiado. Mientras podamos seguir generando valor y siendo los responsables y enfocados en nuestro trabajo, y que los resultados al final pues son los que hablan por sí mismos, ¿no? Eso es, creo, lo que, como decía, es un balance, ¿no? Exacto, y creo que rescato un poquito de lo que mencionaban, que justamente la parte de delegar, de hacerte de un equipo talentoso, de desarrollarlo y también tener esta parte humana, nos permite mucho desde que el líder define este estándar de excelencia, que retomando capítulos pasados, que a veces nos vamos mucho hacia el perfeccionismo y como líderes nos clavamos mucho otra vez en los cómo, en el que es que debe ser esto, estos tiempos y chalala. Entonces, creo que si definimos bien qué es lo esperado de cada proyecto, de cada objetivo y cuál es como esta ejecución impecable y este estándar de excelencia, nos permite dar esa autonomía a que el equipo pueda tener la libertad de decir, oye, ¿sabes qué? Esta mañana es la graduación de mi hijo, entonces me voy a dedicar a esto, pero yo sé que mi responsabilidad es entregar esto en esta fecha, entonces yo me acoplo y entonces para mí es más fácil estos tiempos, estos cómo, pero, o sea, sí mantener esa guía siendo muy humanos y dándoles esa autonomía para que también los equipos puedan ir desarrollando su pensamiento crítico y que cuando se conviertan en líderes también ya traigan toda esa experiencia, ¿no? Totalmente, bueno, voy a interrumpir, pero esa misma empatía crea con todos los colaboradores un compromiso impresionante. Yo me siento bien orgullosa de ser de una de las empresas pioneras en México porque he investigado y he estado leyendo mucho de querer tener la parte humana también dentro de meterla a la licuadora porque crea más compromiso, yo creo, con los mismos colaboradores, ¿verdad? Se sienten comprometidos al ver que, oye, mira, están dándome esta oportunidad, no voy a fallar porque ya tienes bien definido, como comentabas, tus objetivos, qué tienes que hacer en cada paso de tus tareas, ¿verdad? Sin duda. Valoras un poco más, creo yo, que la flexibilidad y lo que tienes precisamente por ese acompañamiento que tienes con el líder. Sí, de alguna forma, resumiendo estas características de los líderes, pues que sean buenos influenciando a sus equipos y a los que tienen alrededor, que sean flexibles y que sepan marcar bien la pauta de excelencia hacia dónde tiene que ir el equipo, hacia dónde tiene que ir las expectativas de las tareas. Y sin duda la parte humana, ¿no? Que sean personas con empatía y que sepan escuchar y poder aportar, ¿no? Yo creo que es muy elemental lo que estás mencionando sobre la influencia. Igual, de nuevo, cuando el líder era directivo y daba órdenes y daba respuestas, pues los demás nada más obedecían y seguían. Eso mataba la creatividad, mataba la innovación, muchas ideas que la gente que está realmente en la batalla y operando y conoce los procesos a detalle, pues son las que realmente nos deben de dar las respuestas. En mis primeras experiencias, yo recuerdo que pues mis colaboradores esperaban que yo les dijera qué hacer y al grado de que me decían, pues es que tal cliente me está pidiendo este descuento, ¿qué hago? Y bueno, pues es tu responsabilidad. Tú eres quien conoce el mercado y debes de decir qué hacer, no te voy a decir yo. Entonces, creo que esto de poder, con nuestro ejemplo, generar una aspiración, un rumbo, una estrategia, pero construir todos esos planes y particularmente objetivos y metas con el equipo y que el equipo sea quien realmente se comprometa a construir eso, es lo que le va a dar el éxito a las compañías en un futuro, porque
Si estamos esperando que el jefe tenga todas las respuestas, pues no hay manera. Hoy en día, con la incertidumbre, con tantos problemas y obstáculos que tenemos, pues los líderes tenemos que de alguna manera apoyarnos con nuestro equipo para generar las mejores soluciones. Dar esa autonomía generándoles confianza, no haciéndoles la tarea, más bien, sin duda hay que saber delegar, porque también delegar no significa que Nada más hazlo tú. tú eres el encargado, hazlo tú ya me dijiste qué vamos a hacer y pues yo me desentiendo y me dedico a hacer otra cosa, ¿no? Sí, es un balance igual, ¿no? Hay que dar seguimiento y hay que facilitar y hay que apoyar y hay que guiar. Pero al final, pues por eso yo regreso al objetivo que para mí es muy importante, es que los líderes nos hagamos de gente muy talentosa. Y tenemos que dar el ejemplo y actuar congruentemente. Si nos comprometemos a algo o si decimos algo, pues hay que cumplirlo, ¿no? Pues me hace totalmente sentido. El dar la autonomía yo creo que es una combinación de flexibilidad con confianza, ¿no? El darles esa autonomía no significa que no me haga responsable de lo que va a hacer mi equipo, pero a su vez el colaborador tiene que estar unido con su jefe o con su líder para saber dónde también aprender de sus errores, de sus tomas de decisiones y de sus responsabilidades, ¿verdad? Sí, de hecho, una experiencia que yo tuve hace unos años, tuve un jefe que de alguna forma, pues una estructura más cuadrada, que no permitía a lo mejor fluir tantas ideas y mataba un poco la creatividad que decíamos. Y al menos algo que me funcionó mucho a mí fue pues llegar directo y platicarlo, o sea, entendiéndonos, hablando se entiende la gente, ¿no? Entonces le planteé, oye, a mí me funciona trabajar de esta forma, mi compromiso hacia el área, hacia ti, hacia la empresa es te puedes quedar tranquilo que ese compromiso, mientras yo cumpla y me dejes trabajar de esta forma, se van a cumplir los objetivos planteados. Entonces eso me funcionó mucho, el poder balancear esa flexibilidad y esa autonomía también con las expectativas y el compromiso que uno puede tener, ¿no? Sí, fíjense que a mí o sea, yo tengo poco tiempo de experiencia siendo líder y ha sido retador o sea, en dos vías. Una porque es gente, o sea, me ha tocado empezar a liderar gente que es su primer trabajo, así que es su primera chamba y es la primera vez en todo, ¿no? Entonces es desde este acompañamiento en cómo es el lenguaje de la empresa y desde cómo, o sea, de sí guiarlos mucho porque es la primera vez, pero no tanto para que puedan ser autónomos y empezar a manejar este concepto también que me gustó mucho del manejo de la complejidad y que ellos puedan empezar a aprender a tomar decisiones y demás. Y por el otro lado, que es una generación súper diferente, que a lo mejor, Eugenio, pues a ti también te han tocado de que, bueno, para mí era el cambiazo, ¿no? Pues ellos ya están acostumbrados, pues que sea el Teams y la videollamada bien fácil. Yo me acuerdo, antes batallaba un chorro porque era la videoconferencia, que tenía que ser por video y por teléfono el audio y tantos shows. Entonces, ellos ya vienen mucho más ágiles con ideas de digitalización, automatización de procesos y demás. Entonces, como líder también acompañarlos desde esta vulnerabilidad de que muchas cosas son nuevas para mí, o a lo mejor yo no soy como experta en esto y también poder aprender de ellos y darles esa parte que mencionábamos, ¿no? De flexibilidad. Creo que es algo que busca mucho la generación ahorita, poder tener esa autonomía de cuándo sí, los cómo en los tiempos, pero al mismo tiempo combinarlo con el estándar de excelencia, porque la verdad ahí sí que yo sí soy una líder bien estricta, o sea, sí soy muy estricta, pero porque también doy esta parte del beneficio, ¿no? Es como yo te estoy soltando la cuerda, o sea, te estoy dando chance, pero el estándar está aquí. O sea, hemos posicionado mucho al área de siempre dar un excelente servicio a nuestros clientes. Entonces, no hay cabida para no tuve chance o, ay, ya la hice, ahí ya la hice, va, o, ay, no. O sea, porque siempre he sido muy clara con el equipo de cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier proyecto que uno haga, es la imagen de todo el equipo. Entonces, no hay cabida como para hacerlo de que, pues ahí como salió. Entonces pues sí tienes chance de a lo mejor
mover los diferentes comos que tú quieras, de, oye, este miércoles en la tarde me tomé el viernes y el lunes que fue puente y me fui de vacaciones, pero si el miércoles tiene que estar listo el proyecto, pues tú sabes cómo te manejas, pero el miércoles tiene que estar y tiene que estar excelente, ¿no? O sea, porque ese es el estándar que uno como líder tiene que marcar sin caer en la perfección, ¿no? Sino en la excelencia. Y Viri, es muy importante lo que dices, porque lo que suele suceder es que cada uno como líder pues tiene un estilo, tiene sus fortalezas. Por ejemplo, cuando yo he pasado ya por un montón de evaluaciones a lo largo de mi vida y siempre la ejecución impecable es una de mis grandes fortalezas. Siempre desde bien chavo pues me gustaba a mí arreglar las cosas y yo resolverlas. Y me decían que me la pasaba de handyman ahí en la casa arreglando todo, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, pues uno va aprendiendo a que tienes que soltar, tienes que confiar en los demás y a que estar metido en todos los detalles y tratar de ser muy perfeccionista y que todo salga como uno lo quisiera pensar que lo va a resolver mejor que el otro, pues eso no va a ser posible de nuevo en una organización compleja, grande, con un montón de retos y demás, ¿no? Entonces, todavía uno en la casa, pues a lo mejor puede seguir ahí haciendo sus cosas, pero en una organización como Grupo Cuprum es bien importante, pues no caer en ese nivel de control a los detalles y perfeccionismo. Y entonces, ¿cómo hacerle para delegar y para confiar en los demás? Y pues yo quisiera platicarles anécdotas un par de ellas, porque pues a lo largo de mi carrera pues he tenido muchas, pero recuerdo perfectamente, todavía éramos parte del grupo IMSA y yo era director de operaciones y teníamos un tema de productividad en la línea de ensamble de escaleras de extensión, porque se ensamblaba cada peldaño de uno por uno y pues era un proceso relativamente manual, no muy productivo, que no generaba una gran eficiencia. Entonces, junto con el director de mejora continua, decidimos que necesitábamos buscar cómo automatizar lo más posible ese proceso del engargolado de los peldaños. En lugar de haber ensamblado y creado un equipo de técnicos y ingenieros que le entendían más a fondo al proceso y al tema técnico, vamos a decirlo así, buscando nuestro supuesto perfeccionismo y que nosotros éramos los que sabíamos, dijimos, vamos nosotros a meternos a hacer todo el detalle. Y sí, nos apoyamos con una empresa externa, pero en lugar de buscar ayuda y asegurar que estábamos seleccionando a la mejor empresa, pues dijimos, esta es la buena, porque además pues seguramente era la más barata. Y bueno, pues desafortunadamente fue un proyecto que fracasó, nunca pudimos automatizar la línea, a la empresa se le pagó un dinero que nunca pudimos recuperar. Y pues ahí es donde te das cuenta que pues uno cree tener las mejores soluciones y no se rodea de gente que le entiende mejor a los temas, en este caso era un tema tecnológico, técnico, que pues no era nuestro expertise, pierden mucho tiempo y el resultado es mal. Ese es un ejemplo de por qué a veces el perfeccionismo y el querer meterte a todos esos niveles de detalle no funciona. Muy diferente la reciente construcción de nuestra fábrica de Santa Catarina, del negocio automotriz, donde pues prácticamente yo con Arnulfo en equipo pusimos una aspiración, definimos una estrategia, definimos el rumbo hacia dónde queríamos llevar ese negocio y esa fábrica y pues pusimos, como bien lo decías, el estándar alto y la exigencia y esto tiene que salir en cierto tiempo porque ya tenemos órdenes y compromisos con los clientes, pero no nos metimos a decirle a los equipos, empezando por Ricardo González Romero, quien lideró esa construcción y la proveeduría de las prensas de extrusión. Oye, pues no, quiero que le pongas aquí estas columnas y que
los detalles acá y por acá. Y él, pues, lo mismo hizo con su equipo y bueno, fue un proyecto muy exitoso porque dimos esa autonomía, dimos esa confianza de que los colaboradores tomaran la decisión. Y pues hoy estamos muy orgullosos de contar con esa fábrica que es la mejor de América prácticamente, al nivel de las mejores que podemos encontrar en Estados Unidos, con tecnología de vanguardia y con un éxito en tanto tiempo y presupuesto que se ejecutó con esa exigencia y esa vara alta, pero con esa autonomía y confianza hacia un equipo. Entonces son dos ejemplos extremos. Como siempre, el balance es muy importante, pero está muy claro, ¿no? Entre lo que es quererte meter a los detalles y a controlar versus dar el rumbo, la aspiración, la estrategia que queremos lograr con esto, pero facilitar los recursos para que el equipo ejecute con confianza. Y que justamente lo que comentabas, el equipo que estuvo llevando todo el desarrollo de la planta, pues es un equipo muy talentoso, que conocen a la compañía, que sabían lo que estaban haciendo y que estaban súper comprometidos. O sea, estaban muy comprometidos y enamorados de su proyecto, que estaban ahí a las 7 de la mañana todos los días. O sea, creo que se esforzaron mucho para que cada quien la responsabilidad que tenía y la parte de la planta en general que tenía estuviera al 100, ¿no? Que también ahí se reflejó mucho su compromiso. Totalmente. Hoy llevamos a los consejeros, llevamos a los accionistas, yo ya llevé hasta mis hijas y esposa y estamos todos gratamente impresionados. Ahora nada más necesitamos los pedidos del negocio automotriz para que funcione. Pero ahí va. Como toda inversión de esa naturaleza, pues siempre se ve hacia el largo plazo. Así es. Oigan, ¿y cómo le hacen para transmitir de manera eficiente esa visión que tienen como líderes, transmitir cuál es esa meta, cuál es ese nivel de exigencia y excelencia, y que sea claro para el equipo, pero que al mismo tiempo el líder también sea sensible de lo que implica hacer esas tareas, hacer esas actividades, porque muchas veces puede estar desconectado del trabajo que está detrás de esa exigencia? Entonces, ¿cómo le hacen? ¿Qué recomendarían? Yo la verdad, y lo platico así, ahorita platicábamos el ejemplo de la planta de automotriz nueva. Entonces, pues hay una visión clara, que esa visión clara después fue compartida y se empieza a segregar. Yo creo que todos tenemos claro y en algunos foros nos lo han compartido en las juntas trimestrales, pues hacia dónde quiere ir la organización, ¿no? Entonces, de ahí yo lo que hago es permear ese objetivo o esa misión de la organización y desde nuestra trinchera o en nuestro departamento, por así decirlo, cómo abonamos ese granito para que toda la organización culmine eso. Entonces, yo lo que tomo de la idea inicial, la bajamos, cómo podemos afectar nosotros esa misión o esa visión de la organización. Oye, con este proyecto nos trazamos métricas que sean medibles y sobre eso de ahí podemos partir para lograr el objetivo exitoso y que al final, en este caso, poniendo de ejemplo la planta nueva, pues de qué manera mi equipo de trabajo, mi organización, pues pudo abonar a que ese proyecto se concrete, porque no me dejará mentir Eugenio, que pues al final la felicitación fue, pues sí al equipo encaminado de Ricardo, que fue el líder, pero pues toda la organización tuvo que meterle ahí detalles de la gente de contabilidad, finanzas, todo, hasta la misma gente de proyectos. Pero de esa manera es como yo lo permeo para que en realidad el objetivo tenga un valor significante en la organización. No sé si estén de acuerdo, ustedes lo permeen de la misma manera, ¿verdad? Sí, bueno, pues como saben, hemos buscado tener todo un proceso de construcción y alineación de objetivos, ¿no? Hace años, una de las cosas que me tocó vivir en Cuprum, pues que trabajábamos mucho en silos y las diferentes unidades de negocio, pues nomás se preocupaban por su unidad de negocio, ¿no? Y entonces no había esos objetivos cruzados que hilaran entre todos por el bien común del grupo, ¿no? Entonces, de ahí que se fue formulando este proceso que ha venido cada vez haciéndose de una manera más madura, de que los objetivos son compartidos y que los objetivos los construyen por los mismos colaboradores. Volvemos a la cultura constructiva, ¿no? O sea, sí, hay un rumbo,
hay un presupuesto, hay unas metas, pero al final todo eso se construyó con los equipos y se van ligando los objetivos dependiendo de la responsabilidad de las diferentes áreas y los niveles, al grado de que los mismos objetivos que trae todo el equipo directivo y Arnulfo, pues son objetivos, algunos de ellos, no todos, que yo también traigo como presidente ejecutivo del Consejo. Y de esa forma estamos todos alineados hacia la maximización, digamos, de los beneficios para nuestros diferentes grupos de interés, ¿no? De tal manera que no estamos jalando para diferentes lados, ¿no? Todos vamos centrándonos hacia un rumbo. Claro, algunos tendrán objetivos más tácticos, más operativos, más puntuales, y otros tendremos objetivos mucho más estratégicos y más de largo plazo. Pero al final, pues ahí es parte de esta cultura constructiva de que los mismos equipos se reten y sean quienes generen estos planes de acción con estos objetivos y estas metas. Y los líderes, pues tenemos que ser exigentes, como decía Viri hace algún momento, hay que subir la vara porque queremos ser mejores, porque queremos que el grupo prospere, para que todos nosotros y nuestras familias prosperen. Al final es un propósito compartido, ¿no? Entonces, creo que ese proceso que lo siento muy maduro y muy bien elaborado, pues nos ha ayudado bastante en ese objetivo común que todos estamos persiguiendo, que a nuestros grupos de interés, empezando por todos ustedes como colaboradores y nuestras familias, pues les vaya mejor. Y es una idea, todo el tema de objetivos que lo puedes ver en cualquier lado, ¿no? Toda organización, una escuela, perdón por el ejemplo tan burdo, pero hasta un equipo de fútbol, ¿no? Oye, pues, nuestro objetivo es llegar a ser campeones. Va a haber algunas, oye, pues el portero, pues la misión es que no le metan gol y a lo mejor va a ser algo más importante que otra parte del equipo, como ahorita tú mencionabas las ideas estratégicas o los proyectos estratégicos, pero de alguna manera todo tiene que ir alineado a ser campeón y la directiva tiene que pensar en comprar hacia adelante. Entonces, todo eso se va marcando, lo ves en las escuelas. Entonces, este proceso, como tú bien comentas, creo que sí se ha robustecido y también nos da de alguna manera una tranquilidad de que estamos abonando algo, ¿no? Que también es muy importante para el colaborador y para todo el equipo, que, oye, estoy poniendo mi parte, ¿no? A través de este objetivo estoy logrando algo. Sin duda. Y hablando del fútbol, bueno, ¿cuántos ejemplos no hay de grandes futbolistas, pero que luego son muy individualistas? Claro. Y no quieren pasar la bola y ellos son los que quieren meter el gol, ¿no? Creo que, pues ahí otra vez volvemos al estilo directivo versus el estilo constructivo. Si trabajas en equipo, seguramente el objetivo de ser campeón, el equipo de fútbol, pues lo logrará más fácilmente que si tiene puros estrellas que se creen los dioses y que nada más ellos van a meter los goles, ¿no? Y entonces ahí es donde se vuelve muy importante la retroalimentación y el desarrollo de los colaboradores, para poder retroalimentar de una manera constructiva, pero tener conversaciones difíciles. Si yo fuera el coach de ese futbolista, pues yo le diría, oye, pues necesitas pasar más la bola, porque mira, podías haber aventado ese pase y hubiéramos metido gol, y en cambio tú, por egoísta, fuiste y la estrellaste en el poste o la volaste la bola, ¿no? Siguiendo con tu ejemplo. Sí. Y que son las famosas conversaciones de valor que también aquí hemos promulgado mucho en los podcasts anteriores, de tener esas conversaciones que tú bien lo dijiste. Sí, son conversaciones de valor, pero híjole, son complicadas, ¿verdad? Son difíciles, lo hemos visto aquí. Me imagino también, Eugenio, a ti te han tocado esas tipos de conversaciones. Muchas, ¿no? experiencias. Yo, pues, cuando empezaba a trabajar, nadie me daba retroalimentación. No existían esos procesos. Aún en los 90s, los jefes no estaban acostumbrados a ese proceso. Y mucho menos retroalimentaciones constructivas. Me regañaban si me equivocaba, y vaya que me regañaron bastante bien. Pero no había ese proceso de aprender de los errores, de aceptar las áreas de oportunidad para poder ver cómo las desarrollamos y las cambiamos. Hay que estar abiertos y escuchar. Tengo muchos ejemplos también de gente que me ha reportado, o ahora que estoy en diferentes consejos de administración, me piden ayuda con algunos
consejeros o con algunos accionistas para tratarlos de ayudar a ser más abiertos y más colaborativos. Y no todo el mundo se deja ayudar y eso es muy importante. Que ahí, Eugenio, destaco lo que mencionas de la habilidad de saber escuchar y saber comunicar, porque aplica tanto para el líder, pero como a los colaboradores. O sea, el también recibir y saber recibir de manera abierta la retroalimentación, llevarla a cabo, y como líderes también poder transmitir esas conversaciones, esa retroalimentación. Creo que es parte, a lo mejor, fundamental el poder comunicar efectivamente y escuchar. Y ahora que lo mencionas, no se me puede olvidar una anécdota de un consejero. Él decía, la comunicación es como el amor, nunca es suficiente. Entonces decía, más vale sobrecomunicar y sobrecomunicar y sobrecomunicar para dejar claras las expectativas y lo que esperamos. Es buen de nuestra ejemplo. gente. También acá tenemos una pregunta detrás de cámaras. Eugenio, quisiéramos preguntarte cómo te aseguras de mantener al equipo directivo alineado y bien direccionado a esos objetivos que se trazan, ¿no? Muy enfocados. Bueno, primero actuando con el ejemplo. Para mí es bien importante que el líder sea muy congruente. Si dice una cosa, pues que la haga. Si se compromete a algo, pues que lo ejecuta. Si le pide a alguien algo y espera y deja clara la expectativa, pues estaría esperando esa respuesta. Entonces, mantener al equipo alineado y enganchado y comprometido hacia un rumbo, hacia una estrategia, hacia una meta, pues requiere de mucha comunicación, como lo mencioné hace unos momentos, requiere de seguimiento, pero de nuevo dando esa autoridad y esa confianza para que el equipo ejecute, y de mucha retroalimentación a tiempo y efectiva, constructiva, pero abordando los temas que pueden ser a veces difíciles y que para nuestra sociedad y nuestras tradiciones el ser crítico con alguien y hacerle ver que tiene que mejorar cierto aspecto, pues batallamos en general en nuestro país. Y eso es algo que hay que aprender a superar porque es la manera de mantener al equipo enganchado y alineado y que se sientan todos que están aportando y construyendo estas soluciones y estas mejoras para el bien del negocio. Y uno que otro coscorrón ahí de vez en cuando. Sin duda, pues hay que señalar cuando hay un error, pero buscando que el colaborador aprenda, ¿no? Y no que sean puros castigos y latigazos. Y un tema muy relevante que creo que se me pasó es la parte de reconocer y celebrar los logros, sin duda. Y eso también lo digo como algo que viví en el pasado. Era muy común que nada más te regañaban cuando te equivocabas y cuando algo salía mal, pero rara vez te daban tus palmaditas y tus aplausos. Eso era también una costumbre un poco, yo diría, arraigada de los antiguos líderes, en mayor o menor medida, pero generalmente señalaban los errores y no reconocían los logros. Pero es una estructura homologada, ¿no? Así como Eugenio, Arnulfo reciben una retro, pues también en su momento todo el equipo de trabajo que está en la parte en nuestras líneas operativas, pues se tiene que dar. Entonces, sí de repente lo vemos y han de decir, a lo mejor a Arnulfo no lo han de regañar, o a Eugenio no lo han de regañar. Y pues pregúntenle a ver qué le opina. vamos a preguntar. Por eso no vino, yo creo, ¿verdad? Por eso no, le vamos a preguntar en otro episodio cómo es esa retro, pero como bien lo comentas, yo creo que homologadamente son los pasos a seguir y de qué manera hacemos esa misma alineación, ¿no? Tanto como ustedes o el equipo directivo está alineado, pues es la misma alineación que se esperaría de los equipos en la parte de abajo, ¿no? Sí, creo que las formas son muy importantes, como bien lo dijiste. O sea, tener una conversación difícil y enfrentar un conflicto, pues no quiere decir que lo vas a hacer de una manera agresiva, brusca, grosera, que haga sentir mal a la otra persona, porque pues seguramente esa retroalimentación no va a servir para nada. También otra cosa que a mí me ha pasado en mi experiencia es
regañar a alguien enfrente de un grupo. Así es. Nunca Y, funciona. y eso es No. muy grave. Sí, sí, Eh, totalmente. Yo lo aprendí en el tiempo. Entonces, nunca hay que dejar de aprender. La realidad es que aún con toda mi experiencia y después de haber retroalimentado a mucha gente y aprender a retroalimentar, porque pues hasta cursos y mi coach, Julisa, me ha ayudado mucho en ese proceso, pues nunca es perfecto, ¿no? Y siempre hay que estar Cosas aprendiendo. para mejorar. Exacto, que aparte acordarnos de que ya no es regaño, es como dice Eugenia, es retroalimentación, porque hablamos de la gestión del error en el capítulo pasado y justo eso, estar retro como líderes para no poder matar innovación y la toma de riesgos y demás, ¿no? Es como una retroalimentación. Yo le digo a mi equipo, nada es personal porque todo es enfocado a mejorar. O sea, esto es para el crecimiento del negocio y de ustedes mismos, ¿verdad? Nada más. Oigan, y si piensan en un líder al que se ganó su confianza, sin decir nombres, ¿quién es? O bueno, sin decirnos quién es, porque luego aquí, pues no, ¿verdad? ¿Qué veían en él para generar esa confianza con ustedes? Yo te puedo decir sin decir nombres. Dilo, compadre, dilo. No lo Todo quiero queda quemar, aquí. no lo quiero No, no quemar. lo que- Los líderes que más me han generado confianza en lo particular son muy honestos, sinceros, transparentes. Dan la apertura a poder tener conversaciones más allá de lo laboral, un poco más, a lo mejor ahorita lo decíamos, la parte humana, la parte empática también. Estoy pensando en dos líderes o jefes que he tenido con quienes he tenido muy buena relación. Y es por esas características que si bien se marca o la línea laboral es muy clara, la parte humana y que va más allá de conocer a la persona, de conocer los intereses, el propósito que tiene tanto yo y hasta cierto punto hacernos amigos, son quienes me han marcado en este tema de generar la confianza. Muy constructivo, si te fijas, era un líder constructivo. Sí, sí, o sea, sí lo asociaría mucho a esta parte de la parte humana. Exacto. Muy encaminado pues a lo de hoy, ¿no? Al tema humano. Lo platicábamos hace ratito, antes era mucho el jefe autoritario, ¿no? Entonces, pues hasta era imposible, si se recuerdan las oficinas anteriores, ¿no? El jefe es el que está allá en la esquina, escondido, y ni le abras ni le toques la puerta, y era algo complicado. Entonces, ahorita yo concuerdo mucho con tu comentario, Aaron, que a mí en lo personal también líderes que me han marcado ha sido eso, más el tema humano, más esa apertura, esa retroalimentación que también pues antes no se hacía y ahora se hace, o sea, que en realidad sintieras ese acompañamiento para todo. Entonces, yo pienso que sí es bastante valioso el tema humano y claro, también las ciertas competencias de la ejecución impecable, los objetivos, de alguna manera ahorita decía Viri, oye, exigente, creo que también eso a ti, un jefe exigente te mueve a superarte, tienes un modelo a seguir, entonces, pero sí concuerdo con eso, creo que el tema humano sí es fundamental y te ayuda mucho a visualizar hacia dónde quieres ir tú también como líder, ¿no? De acuerdo. ¿Tú, Iri, tienes algún ejemplo? Fíjate que sí, no me quería ver bien barbera, pero por ejemplo, la líder que tengo ahorita justo es muy humana, pero hemos conectado muy bien, creo que siempre me ha dado mucho mi lugar, pero la retroalimentación la da muy puntual, o sea, nunca he sentido como ese regaño, al punto en el que yo me siento en confianza también de decir, es que siento que le estoy regando. No, siento que le estoy regando, dame retro de esto, o sea, ¿cómo lo estás viendo? Porque tiene más de 15 años ella en la empresa, entonces pues obviamente va a haber muchas cosas que ella sabe que yo estoy aprendiendo todavía, ¿no? Entonces esa apertura oye, la estoy regando o me voy por acá, me voy por allá, creo que ha sido siempre muy buena guía, me da mucha autonomía, pero me da esa seguridad de ir a tocar puerta con ella cuando me estoy así como que descarrilando, ¿no? Pues yo sí les voy a platicar de un líder que me inspiró y me dio mucha confianza y pues es mi padre. La realidad es que en el 2010, cuando él pues ya se había vendido, como les platiqué al inicio, el negocio de acero, que era la parte grande de Grupo IMSA, y teníamos la disyuntiva o, digamos, la decisión de vender lo que quedaba, que era Cuprum y Stabilit, o quedarnos involucrados en el negocio.
Y pues ahí su pregunta fue, a ver, ¿y tú qué quieres hacer? Y dije, no, yo quiero apostar por Cuprum, a mí me interesa, tengo 10 años ahí, entiendo el negocio y veo que puede ser un negocio para las futuras generaciones. Me dijo, muy bien, pues aunque tenga que apostar un patrimonio muy importante que pudo haberlo dejado en el banco y generando ahí sin mucho esfuerzo, dijo, lo apuesto por ti, tú di cómo te quieres organizar y te daré la confianza Para seguir con para él. que sigas ahí. Y fue cuando pues me nombraron director general y bueno, pues los primeros años, la verdad, muy retadores, porque pues era acomodar precisamente un equipo que pues no necesariamente todos los elementos cumplían con mi visión y con lo que yo estaba viendo. Y ahí fue donde aprendí que lo más importante es hacerte de muy alto talento, ¿va? Talento que es mejor que tú y que te va a complementar para el éxito. Entonces, definitivamente, para mí esa fue una gran confianza e inspiración que pues me llevó al lugar donde hoy estoy y que me siento muy orgulloso de contar con tantos colaboradores tan talentosos como todos ustedes aquí presentes y el resto de la organización que con este modelo de transformación cultural y de propósito superior y de valores que creo que todos estamos compartiendo, pues sin duda vamos por un camino muy exitoso. Entonces, creo que es bien importante que con este ejemplo, a mí lo que me ha servido para inspirar a mis colaboradores como líder, pues es precisamente esas apuestas que uno hace por las personas, dándoles esa autonomía, comprometiéndose, generando esta aspiración y acompañándolos en su desarrollo. Creo que es bien importante ser auténticos, honestos, íntegros Transparentes. y transparentes. La verdad es que a veces los líderes queremos prometer cosas que sabemos que no son alcanzables o que no puedo hacer y caemos en esa tentación con tal de convencer a alguien y eso a la larga te va a llevar a fracasar. Creo que es bien importante esa parte de lo que me voy a comprometer con ustedes, es algo que sé que lo vamos a cumplir. Y sí, voy a ser exigente, voy a subir la vara, voy a generar altas expectativas para tener ese futuro prometedor y exitoso. Oye, fue pregunta bien, bien crucial, Eugenio. Ahorita yo también tuve un líder en mi casa, mi papá, que también le mando un saludo, pero como esas preguntas te marcan un antes y un después, ¿no? O sea, pues, está todo el panorama, pero bueno, ¿tú qué quieres? Y a mí en su momento también, el mío, pues me dijo lo mismo, oye, pues están todas estas aristas, pero ¿tú qué quieres? ¿Quieres seguir por acá? Y de ahí, lógicamente también el líder en su momento pues te encamina y te da su punto de vista, pero al final la decisión sigue siendo tuya y traes atrás la experiencia. Totalmente. Entonces, Y me dijo, ¿y cómo quieres construir a tu equipo de liderazgo? No fue, aquí ten y dale. y te va a hacer esto y este va a hacer el otro, y me impuso un equipo, ¿no? Porque pues eso, sin duda, pues me hubiera quitado autoridad porque al final él se quedó como presidente del consejo, ¿verdad? Entonces, había mucha experiencia y mucho que aprenderle, pero bueno, al final dijo, bueno, pues aquí está, yo entrego mi patrimonio, tú hazte cargo. Ay, mucha presión. Sí fue. Sí. Eugenio, y aprovechando que estás aquí, ¿cómo era esa, o sea, me da mucha curiosidad justo cómo era esa rendición de cuentas? Una, porque era mucha presión y mucha responsabilidad que traías, pues otra que era tu papá también y hay una relación pues familiar también muy importante ahí, pero la exigencia era muy alta. Entonces, digo, ahora más que como líder, también como miembro de equipo, ¿cómo colaboraban ahí? O sea, ¿cómo él veía todo tu compromiso y tus ganas y cómo era esa reto, o sea, cómo era esa dinámica? Es muy interesante tu pregunta. La realidad es que, bueno, cuando estábamos en ambiente familiar, no hablábamos del negocio.
Eso era muy importante, separar la familia del negocio. Cuando hablábamos del negocio, pues era mi jefe y yo era el colaborador, ¿no? Pero para ser sincero, mi papá, pues después de una carrera muy exitosa, de haber hecho un grupo industrial muy grande y haber generado equipo muy competente y delegado muchas de sus diferentes decisiones y acciones, pues estaba acostumbrado a dejar, a dar confianza y a dejar y a que el mismo colaborador fuera autónomo. Entonces, su presidencia sí fue una presidencia, vamos a decir, más estratégica, más de lejos. No era una rendición de cuentas de que cada semana me estuviera llamando. Era más un presidente no ejecutivo. Yo creo que le doy suficiente libertad a Arnulfo, espero que coincida, y ustedes le preguntarán. Pero sin duda, pues siendo un presidente ejecutivo con una edad más joven que cuando mi papá fue presidente de Grupo Cuprum, pues la relación con él fue una relación muy cordial, de mucho aprendizaje con toda su experiencia. Pero muy exigente. Mi papá siempre fue muy exigente y cuando algo veía que no le gustaba cómo iba o que estábamos en problemados, pues me llamaba más seguido y me preguntaba. Y hoy en la mañana recibí una llamada de él. Hoy él ya nada más es presidente honorario y lo tenemos ahí en el consejo por toda su experiencia, pero muy preocupado qué vamos a hacer con lo de los aranceles y qué va a pasar. Y le dije, no te preocupes, nos vamos a acomodar, todo se acomodará. Pero bueno, al final las cosas van a salir. Ahora te toca darle tu confianza a él, ¿no? Exactamente. El papel. Exactamente, es una muy buena reflexión porque fue justo lo que le tuve que decir. Tú no te preocupes, sigue tu vida, acá estamos con mucho talento controlando esto. Oye, pero qué bueno que se pararon, ¿no? Porque no me imagino un viernes difícil en la oficina y luego, oye, pues toca la carne asada en casa de papá y tú, híjole, y después de un viernes de retroalimentación, pues creo que también era complicado, pero qué bueno que se hizo ese, oye, pues aquí es papá y acá abajo, pues es el jefe, ¿no? Porque sí, también eso, ahorita platicaban hace ratito y no lo escuché, creo que fue Mac la que dijo, no lo hagas personal, ¿verdad? Y pues en tu caso, Eugenio, híjole, pues sí lo tenías muy personal el tema, ¿verdad? Entonces, pero pues fue algo complicado, me imagino en su momento, cómo segregar las dos partes, ¿no? Sí, sin duda, nunca es fácil y hay una línea delgada entre hablar de temas de negocio, y convivir como familia, pero... Ahí en la mesa, pásame la sal y el reporte de video. ¿Cómo va la producción aquí? La venta por allá. Que creo que entonces el liderazgo funcionó mucho, pues en definitiva, digo, hoy estamos aquí, Cuprum es una empresa bastante próspera y muy grande, y ese es el liderazgo que se sigue empujando, ¿no? O sea, como esa confianza al equipo. Oigan, pues qué excelente tema, la verdad a mí me encanta y creo que nos va a ayudar mucho y pues no, aunque no quiera ya para cerrar, me encantaría, Eugenio, que nos dieras 3 consejos para nuestros líderes. Sí, Macaria, te decía que creo que puede haber mucho más de 3 consejos, pero quiero enfocarme a ser concreto y a tratar de decir lo que por lo menos a mí como líder me ha funcionado más para influenciar y crear un ambiente positivo con el equipo de liderazgo. Y primero es actuar con el ejemplo, ser congruentes. Si uno dice que va a ser íntegro o uno quiere que la gente sea humilde y escuche y acepte otras opiniones, pues no puede ser uno arrogante y decir, no, yo sé todo, lo sé, o ir a corromper a alguna autoridad, porque pues de inmediato se pierde esa influencia y ese liderazgo, ¿no? Lo otro que pues reiteradamente comentamos aquí, generarle confianza al equipo, inspirándolos hacia una meta, hacia un futuro más prometedor, con una visión de largo plazo, pero dejándoles que con su autonomía y de manera constructiva ellos generen las soluciones para que juntos logremos esa visión y esa aspiración que todos andamos buscando. Y finalmente, el tener conversaciones difíciles
constructivas, dando retroalimentación. Todos nos vamos a equivocar, todos somos humanos, pero lo que no se vale es no aprender de esos errores y no tratar de ser mejores y buscar siempre estar aprendiendo. La vida es aprendizaje continuo y continuo y continuo. Entonces, yo creo que aunque nos cueste trabajo a nuestros colaboradores para inspirarlos y darles confianza, hay que siempre tener conversaciones y conexiones, como decíamos también, empáticas, con esa flexibilidad de que todos queremos tener una mejor calidad de vida, compartir tiempo con la familia, cuidar a nuestros hijos o nietos. Los nietos. Pero pues también tenemos una responsabilidad muy importante, un gran reto para poder alimentar y mantener a casi 7,000 familias que hoy somos parte del Grupo Cuprum. Fíjate que yo iba a comentar algo parecido de tu segundo punto, Eugenio, en el aspecto de no todo es responsabilidad del líder, ¿verdad? Oye, pues ya, y lo platicamos con los ejemplos del pasado, te dan una directriz o te dan una confianza, también el equipo se tiene que empoderar y apoyar a ese líder, ¿no? Pues es el ejemplo, y pues si nada más teníamos al delantero y todo el equipo no funciona, pues no va a ser redituable, ¿no? Entonces también empoderar al equipo y que también el equipo traiga esa misma visión y ese mismo empuje que trae su líder hacia dónde va, ¿verdad? Sin duda, Carlos, sí, es muy importante porque pues el líder está esperando que realmente su equipo lo siga y lo apoye y lo soporte. Exacto, creo que es una dualidad porque al final el equipo tiene que estar súper comprometido y el líder también, pero pues todos somos líderes y equipo, ¿no? O sea, al final quienes son líderes también le responden a alguien, entonces también son parte de un equipo. Creo que dentro de esa dualidad todos tenemos que estar súper comprometidos con nuestra tarea, con nuestros objetivos, también pues enamorarte de lo que haces, ¿no? O sea, hacerlo bien y mantener ese estándar de excelencia y de la ejecución impecable. Y pues invitamos a los líderes a que se animen a seguir todo esto porque sí es responsabilidad nuestra también empujar a que la cultura constructiva se asiente en la empresa y sigamos avanzando más hacia lo azul, que es a donde queremos estar. Entonces, igual, seguir exigiendo mucho, o sea, porque el chiste es siempre llegar más allá, es alcanzar lo inalcanzable, ¿no? O sea, es seguir exigiendo mucho, ser estrictos, tirarle siempre a lo alto, pero de la mano a dar autonomía a los equipos para que también puedan desarrollarse y también que el día de mañana puedan ser líderes con esas mismas herramientas. Todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que aportar para que mantengamos este barco a flote y hacia un rumbo correcto. Oigan, pues estamos llegando al fin del episodio. Queremos agradecerte, Eugenio, que nos hayas acompañado. Muy enriquecedor todos los comentarios, anécdotas, experiencias. Esperamos que los líderes que nos han escuchado y los colaboradores lo puedan poner en práctica. Y pues ojalá te podamos ver también próximamente en algún otro episodio. Más seguido, ¿no? Pues invítenme, yo encantado. Y pues muchas gracias a Con todos mucho los que nos gusto. escucharon, nos vieron. Nos vemos en el próximo episodio. Y esto fue... Luces. Cambio. Acción. Por Grupo Cuprum.